Los mejores documentales de neurociencias en psicoblog.tv. Suscríbete ahora y con este código tendrás un súper descuentazo el primer mes. Date prisa y sé de los primeros 100 en conseguirlos, que se acaban. Tenía muchas ganas de hacer un ejercicio como este, de traer mis canciones favoritas y sacarles su sentido psicológico o social. Y si son canciones de heavy metal, pues muchísimo mejor. Si empiezo por uno de mis grupos favoritos, pues Feten. Pero claro, todo el mundo tiene una primera vez, y yo no manejo del todo bien esta técnica, así que he traído a un amigo que es un experto en este formato para que me acompañe en este primer proyecto. Caballas y caballeros, os presento a Miguel de Lis. Hola Álvaro y un saludo a todos vosotros, a los seguidores de Psicoblog. Antes de hablar de este discazo, recordaros también que tenemos a Álvaro en mi canal también hablando de otra canción de este grupo, de El Santo Grial del disco La Leyenda de la Mancha, explicando un poco por qué nuestra cabeza necesita leyendas y mitos populares. Hablemos de Satania, que seguramente sea una canción que muchos de vosotros conocéis. Es el tema de apertura del disco Finisterra del año 2000. Es uno de los trabajos míticos de Mago de Oz y uno de los más importantes del heavy metal en castellano. Y eso que José Andrea entonces quería marcharse de la banda porque no era completamente lo suyo, y aún así lograron grabar, seguir adelante y conseguir estos resultados. Este disco es tan mítico que en el 2015, por el 15 aniversario, lanzaron una regrabación llamada Finisterra Ópera Rock, siendo aún más rococó quizás y sobrecargado que el disco original, pero con mejor producción y con Z, el nuevo cantante. En definitiva, el disco donde está la famosa fiesta pagana de Mago de Oz, que probablemente hayáis escuchado en muchas verbenas de fiesta en vuestro pueblo. Pero en cualquier caso, este disco abría con Satania. Y como en todos los discos de Mago de Oz, se nos cuenta una historia a lo largo del disco con su propio lore, su propio imaginario contado y narrado a través de las canciones. La temática del disco, tal y como viene en el folleto, está basada en el año 2199, es decir, en el futuro, pero es un futuro muy peculiar porque es básicamente la vida tras un apocalipsis nuclear. Pues es que en este mundo distópico encuentran un CD que les explica cómo era la vida anteriormente, y en este CD se relata cómo un joven hace el camino de Santiago acompañado de un espadachín. Por eso, la canción que abre el disco no nos está hablando del Camino de Santiago ni de leyendas, nos está hablando de este mundo post-apocalíptico, distópico, donde la humanidad ha cambiado radicalmente. Pero hoy vamos a ver el inicio de toda la historia de Finisterra, narrada a través de su obertura, Satania, tema con el que a la vez Mago de Oz hace una crítica casi premonitoria de cómo nos comportaríamos con las nuevas tecnologías de la comunicación. Aquí se nos presenta la que será la nueva realidad a la que se enfrentará el nuevo ser humano moderno, o mejor dicho, el ser humano hipermoderno. No es casual que coja los elementos del dolor, el amor y la imaginación. Por ejemplo, la vivencia del dolor es algo más que enfrentarnos a algo desagradable. Nos permite aprender de aquello que nos causa aversión. Por otro lado, el amor es un constructo presente prácticamente en todas las civilizaciones, y es el motor que nos mueve a encontrarnos con los demás, y a realizar y a proteger aquello que más nos apasiona. Es un motor motivador poderosísimo. Y la imaginación, reinterpretada como la capacidad creativa del ser humano, es lo que nos permite crear cosas nuevas y resolver problemas, siendo una de las piedras angulares de nuestro crecimiento personal y social. Así que nos encontramos una realidad en la que los humanos pues no sienten dolor, por lo tanto no pueden aprender las lecciones, no tienen imaginación, por lo tanto no pueden resolver los problemas, no sienten amor y por lo tanto no pueden amar a los demás ni siquiera comprenderlo. Visto así, estamos en una era en la que no hay mucha diferencia intelectual entre un humano promedio y un mueble de IKEA, solo que los muebles de IKEA pues encima tienen nombres mucho más chulos. Cierto es que la canción plantea una visión muy exagerada para crear una narrativa épica a la vez de deprimente, pero no se aleja mucho de visiones como las del filósofo Gil Lipovetsky, donde describe al ser humano hiperindividualista, un ser humano cada vez más hiperconectado, pero a la vez más encerrado en sí mismo y con menos noción de la realidad más allá de lo que ve en la red.
Y aquí nos siguen introduciendo en un elemento fundamental de este nuevo mundo digital, que en realidad no es más que un mundo virtual. Las cosas más naturales, como puede ser un bosque, el agua o la lluvia, en realidad son creaciones de la red. Creaciones, o más bien ilusiones introducidas en nuestras cabezas. Es algo así como vivir en Matrix o en el mundo de Ready Player One, o algo así como vivir constantemente en un servidor de GTA V Roleplay. Como buen mundo postapocalíptico que es, la Tierra está desolada, está contaminada y la vida prácticamente erradicada, según una atmósfera irrespirable. Por lo tanto, Mago de Oz hace una distinción entre lo natural y lo contaminado. Los últimos reductos naturales, como pueden ser la luna o el sol, símbolo de nuestro ciclo vital, pues están completamente desorientados. Y sobre estos cimientos de destrucción emerge el último reducto de la civilización humana, dirigida por una élite oligarca que residen todos aquí. Deseos.com nos puede parecer un nombre un poco ridículo, ¿verdad? Así que a lo mejor lo podríamos rebautizar como Amazon, Twitter, Facebook. Por cierto, nosotros como curiosidad hemos buscado a ver si existe Deseos.com y no existe ese dominio. Habría estado curioso, la verdad. En cualquier caso, fijaos que toda esta crítica está planteada mucho antes incluso de la existencia de las redes sociales. Si es que consideramos Windows Messenger una red social, que tan solo tenía un año entonces, pero es que no había ni Fotolog ni MySpace y ellos ya supieron intuir por dónde iba a ir todo esto. Si bien es verdad que muchos productos de la cultura popular como Matrix, Blade Runner o Un Mundo Feliz ya hablaban de este tipo de cosas. Se adelantaron bastante hablando de conceptos y problemáticas que abordamos hoy en día. Es decir, que ya estamos irremediablemente vinculados a ciertas compañías para solucionar nuestros problemas o buscar interactuar con alguien. Es curioso que el servidor y también deidad de este mundo se llame Deseos.com. Sería algo así como una alegoría de que alabamos nuestros propios deseos. O mejor dicho, a quien sea capaz de satisfacerlos a todos. Representa el centro de una sociedad movida solo por satisfacer deseos, entendiendo que las necesidades básicas ya han sido cubiertas de sobra, claro está. Los deseos son muy cambiantes y perecederos, por lo que los habitantes de Satania nunca estarán satisfechos del todo, y será esa insatisfacción lo que los mueva a seguir adorando a esta deidad. Podríamos considerarlo como una metáfora del triunfo del capitalismo rampante, donde la insatisfacción constante del consumidor hace que éste regrese una y otra vez a consumir para llenar ese vacío. Ojo al dato, que aquí Mago de Oz acaba de inventar Tinder 12 años antes de que se lanzara. Bueno, Tinder y todos estos servicios de placer asistidos digitalmente, ya me entendéis. Y aquí nos describen cómo serían las relaciones sociales en Satania, concretamente las relaciones amorosas, que como supondréis serían digitales y se reducirían a simplemente transacciones o intercambio de información digital. Estos archivos que estaríamos enviando serían nuestras sensaciones y nuestros sentimientos. De hecho, hay páginas web en las que pasa esto mismo, ya que previo pago puedes interactuar con shows eróticos online. Y es que hace poco más de un mes teníamos noticias en las que se habla de la proliferación de robots erótico festivos. Todavía no hemos llegado a este punto, pero es verdad que a día de hoy conocer a nuestro pretendiente, a nuestro ligue o al amor de tu vida, pues puede ocurrir a través de la red. Digo que ahora es frecuente, pero antes también podía pasar, por ejemplo a través del chat de Terra. El mensaje creo que está más centrado en la artificialidad y en la superficialidad de las relaciones a través de la red, tal y como se describe en el libro El amor líquido de Bauman, que describe cómo son estas relaciones sociales poco sólidas y poco definidas en la sociedad actual, la cual se caracteriza sobre todo por lo perecedero y lo inmediato que por los compromisos a largo plazo. Lo curioso que este libro de Zygmunt Bauman se publicó en 2003, siendo la canción del 2000. Parece ser que ya en esta época, a poco que te pusieras a observar y reflexionar sobre este tema, como se ve, llegabas a las mismas conclusiones. Esto no es más que la resolución del dilema libertad versus seguridad, dando como vencedor a la seguridad de que seguirás viviendo, tendrás un futuro, prosperarás como parte de esta nueva raza humana,
a cambio de que sea el servidor central quien tome todas las decisiones por ti. Básicamente Satania es un mundo donde nadie piensa pero nadie sufre y nos encontramos con el principio de una historia clásica en la que hay unos oprimidos y unos opresores. Y eso tiene un mensaje muy contestatario y muy subversivo acorde con la esencia del heavy metal. Hay también una crítica a la manipulación mediática y a las clases poderosas. Y todo ello acompañado de un mensaje filosófico y espiritual mucho más sobrio. Para saber más, en las siguientes canciones del disco se nos va proporcionando más información sobre cómo hemos llegado a este estado, a modo de un viaje que culmina con su último tema, Finisterra. Y esta ha sido nuestra interpretación. En realidad podríamos seguir sacando cosillas de este temazo e incluso ponerlo en relación con otras canciones del disco. Si tienes más datos respecto a lo que representa esta canción o el simbolismo que hay ahí detrás, pues oye, ya sabes, ponlo en comentarios que te vamos a leer. Miguel, te agradezco muchísimo que te hayas pasado para ayudarme con este tema. La verdad, es todo un honor poderte tener en el canal. La verdad que tu formato es muy inspirador para hacer este tipo de ejercicios. Bueno, ha sido un verdadero placer pasar por este canal. Creo que ha sido un gran análisis de esta canción y creo que es de este tipo de canciones que, siendo muy duras con las guitarras, también son muy pegadizas y que además, pues oye, nos hacen pensar un poco. En fin, todo un acierto en mi opinión, que espero que os haya gustado, como espero que también os paséis a vernos en mi canal, en el vídeo que hemos preparado también con Mago de Oz, hablando de el Santo Grial y las leyendas populares que tanto necesitamos. Muchas gracias a todos vosotros por ver el vídeo, por haber llegado hasta aquí, y muchas gracias a Álvaro por haberme invitado a su canal. Por supuesto, tenéis el canal de Miguel en la descripción y en el primer comentario. Además, hemos trabajado juntos también en otro temazo de Mago de Oz en su canal. Si sois muy fans, no os lo podéis perder, porque es una gran canción. Y si no sois fans, bueno, tampoco os preocupéis, porque si os gustan las leyendas artúricas y las leyendas que tienen que ver con los cruzados, pues seguro os vais a quedar muy satisfechos también. Y por mi parte, poco más. Si os ha gustado el vídeo, pues compartidlo con vuestro amigo super fan de Mago de Oz. Suscribiros y darle al botón de la campanita para saber cuando subo nuevos vídeos como estos. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.